Setting the mood. Vamos a poner algo de música para dibujar. Es como música para planchar, pero esta es música para dibujar. Por temas de copyright no la podrán escuchar. Bien, vamos a hacer una prueba con esta configuración. Voy a hacer el reto de dibujar la foto que compartió María Marel. La estuve dibujando en físico primero, porque me gusta ahí para soltar. Y lo que vamos a hacer es importarla o colocarla como un elemento incrustado dentro para trabajar. Entonces, primero vamos a irnos a los proyectos Jartibles. ¿Dónde están? Los Jartibles, los retos, María Marel. Y lo colocamos. Básicamente, lo que hice aquí fue que lo dibujé así como normalmente dibujo, que es desde lo real, desde el realismo. Y luego fui pensando, o sea, saliéndome de esa imagen que tengo en mi cabeza del realismo propiamente tal, empecé a pensar en las formas, en la simplificación y en las dos cosas que más me llamaban la atención, que eran las manos y la cara de la abuelita. Entonces, lo primero que voy a hacer es quedarme con uno de los bocetos de forma, que va a ser ese. Lo voy a copiar. También voy a quedarme con la cara. Y también, ¿por qué no?, con las manos. Capa equivocada. Este es Control J. Con Control J duplicas y vas, digamos, creando nuevas capas. Entonces esta capa, que es la capa del cuerpo, vamos a mover aquí con Control T y manteniendo el Shift vamos a mantener la proporción de la imagen, que es lo que nos interesa. Luego esto lo vamos a cambiar a multiplicar y le vamos a quitar un poco de opacidad. La cabeza, que es lo que va a reemplazar, ¿no es cierto?, con V, también lo convertimos en multiplicar y la acomodamos según nos parezca interesante. Vamos a girarla un poquito ahí. Entonces así vamos a ir componiendo nuestra abuelita. Con L selecciono el lazo porque quiero las manos de manera individual. Y bueno, con Control J la copiaría, pero yo tengo un botoncito que me dice aquí en mis acciones que no solo me corta, sino que me pega aparte. Entonces me separa los pedazos. Eso es una forma de simplificar tu trabajo. Yo tengo aquí una serie de acciones que me facilitan el trabajo y la verdad es que es súper interesante hacerlo de esta manera. O sea, te ayuda un montón, porque te simplifica el trabajo y todo lo que te signifique simplificar es bienvenido. Esta es la otra mano. Entonces con Control T, recuerden ahí, manteniendo que, por ejemplo, si yo quiero solamente la mano como parte de la imagen anterior, está ocupándome espacio para desplazarlo, para transformarlo, como que me molesta. También tengo un botoncito que me dice que es una cosa muy sencilla. Podría simplemente ir a selección, invertir, cortar y volver a seleccionar. Yo tengo la opción de que me permite invertir y cortar, que lo que hace es simplificarme luego el pedazo. ¿Ven? Solamente esa parte que se ve punteada es el pedazo de lo que necesito. Esto, por ejemplo, también podría hacerlo con el resto de del cuerpo de la viejita. Si quisiera solamente mantener el cuerpo de la viejita para que no
no me moleste el resto, lo selecciono y luego voy a este botón. Voy a hacer en algún momento, si es que a alguien le interesa, voy a mostrar cómo hago estas acciones, que son acciones muy sencillas, pero la verdad es que te facilitan un montón la vida. Porque, por ejemplo, mira, voy a volver a darle el 100% a esto. A ver, es demasiado. Que claro, como es, le cambié de tamaño porque era una cosa mucho más pequeña. Bueno, ahí se me había quedado pegada la aplicación. No sé por qué. Bueno, el computador no es tan poderoso ni nada y estoy transmitiendo a través de 2 cámaras, las del celular que tengo acá, para que vean cómo dibujo en la pantalla. No sé si les interesará en realidad, pero me parecía bonito hacerlo así. Y obviamente la cámara que me apunta a mí y la captura de la pantalla. Y parece que fue un poquito demasiado para el computador. Tuve que guardar el archivo por si acaso. Es horrible cuando pierdes lo poquito que sea que hayas avanzado. Bueno, les decía que si les interesa, en algún momento puedo llegar a hacer un video explicando cómo es que hago las acciones, porque me ayudan un montón. Como por ejemplo, si yo tuviera todo esto seleccionado, así, vamos a agruparlo, ¿cierto? Tengo mi grupo ahí de... Me gusta inmediatamente ponerle nombres a los grupos y las pestañas, porque, o sea, a las capas, porque normalmente yo tengo muchas capas. Trabajo, la mayoría de mis ilustraciones tienen mínimo 100, 150 capas y es súper importante organizarse. Entonces, por ejemplo, tengo si yo quisiera girar este dibujo horizontalmente, tendría que ir a edición, transformar y voltear horizontal, ¿no es cierto? Pero también tengo un botoncito que llega y lo hace. Entonces con el botoncito yo puedo hacer bailar a la viejita. Bueno, ahí vamos otra vez. Saqué mi cámara porque a lo mejor no puede hacer ambas cosas al mismo tiempo. Como les digo, este no es un computador muy, muy poderoso. Así que si no, voy a estar constantemente luchando con que se me crashea el sistema de grabar, el OBS. El OBSS, como dice María Marel. Esta es la figura de la viejita que María Marel propone para que ilustremos. De hecho, yo la había dibujado anteriormente, yo creo que hace más de un par de meses, cuando empecé a bocetear en este cuaderno que tengo acá. No sé si se alcanza a ver bien ahí. A ver, esto es contraintuitivo. Ay, esa viejita ahí en mis prácticas había quedado bastante bien, me gustó, pero es así un estudio rápido, ¿no es cierto?, de pose y todo, como la mayoría, y ahora lo hice, según yo, mejor. O sea, con más detalle, pero pierde bastante plasticidad, o pierde naturalidad. Entonces, lo que voy a hacer ahora, una vez que abra Photoshop, mira, tenía Photoshop cerrado, vamos a ilustrarla en Photoshop. A mí me encantaría trabajar directamente con tradicional y luego solo escanear, pero varias cosas me han obligado a tomar la decisión de trabajar en digital, temas prácticos. El resultado no es el mismo, pero te reduce la frustración en otros aspectos. Por ejemplo, el hecho de que puedes corregir muchas veces, cambiar proporciones muchas veces sin gastar más material. Segundo es que sí cargo. Lo segundo es que bueno, no tienes que comprar materiales, eso es evidente, no tienes que estar gastando más que el hecho de trabajar en tu computador. El efecto final sí no es el mismo, no tiene la calidad que normalmente tiene el trabajo, la plasticidad que tiene el trabajo hecho en tradicional, pero tampoco tienes que escanearlo, que ese es uno de mis grandes dolores, es que escanear tu trabajo es todo un tema, porque se pierde mucho en la calidad del escaneo y te provoca unos horribles dolores de cabeza el hacerlo de esa manera. Entonces, teniendo en mente que en este momento tengo
a la viejita, digamos, en la fotografía, y ya con este boceto un poquito más plástico, más en la búsqueda de lo que es mi estilo. De hecho, había notado hoy día una frase que escuché en uno de los capítulos de Andy J. Pizza de Creative Pep Talk, que no lo había escuchado nunca, que parece que es de Hitchcock, y le voy a buscar, que dice: estilo es copiarse a sí mismo. O plagiarse a sí mismo, en realidad. Plagiarse era el término correcto, ¿eh? Plagiarse. Plagiarismo o algo así. Esperemos que no crashee la aplicación y no tengo para qué mostrar mi feo caracho. Así que, como les explicaba, tengo estos botones en acciones que no se ven en la ventana que tengo el dibujo, porque quiero que le dé énfasis al dibujo, pero sí lo pueden ver en la pantalla, en esta esquina. Aquí tengo todos mis botones. Algunos no los ocupo porque los fui creando en el momento que estaba desarrollando, y un montón de cosas que ya no me funcionan y que las voy a eliminar y quedarme con los que más ocupo. Bueno, uno de esos es el giro horizontal, que con un clic puedo girar mi personaje sin problema. Entonces, esta capa de sketch ya le puedo bajar un poquito la opacidad y empezar a trabajar con un boceto. Entonces, a mí normalmente los bocetos me gusta trabajarlos en rojo o en azul, y lo que vamos a hacer aquí es trabajar un poquito en la parte general de la ilustración. No sé si sea la forma más adecuada. A ver, un momento. Si ya tuve la grabación, ok, pero bueno, ahí estoy tratando de ajustar un poquito la pantalla de tal forma que se vea todo lo que estoy dibujando. Y la idea es volver a bocetear. Y como les decía, a mí me gusta trabajar con un boceto con lápiz, digamos. Tengo por aquí varios pinceles que uso para boceto. Este me gusta, que es digamos gruesecito. Es bueno dibujar al principio con lápices gruesos. Yo no lo hacía así, pero mentalmente te ayuda el hecho de que no tenga mucha definición. De hecho, en los lápices que yo ocupo normalmente en mis cuadernos de boceto, no le saco constantemente punta a los lápices, porque ese es un aspecto psicológico que te ayuda a que no te preocupes tanto por los detalles. Entonces tu mente se libera más a buscar las formas generales, que es lo que te va a ayudar. Entonces, en este caso tengo yo... Voy a mover a la abuelita a otra pantalla para poder observarla. Esa es mi gata. Le gusta pasar por encima. Entonces, tengo aquí ya una forma, ¿no es cierto?, que puedo o no respetar. Eso va a depender de mí, en realidad, ¿eh? Y de lo que la imagen me esté entregando, digamos, me esté pidiendo. Aquí me pide un poquito que la viejecita tenga los bracitos delgados y esas joroba, curca, como le decimos acá en Chile, típica de las viejitas, y las manos tipo Modigliani. No sé si han visto pinturas de Modigliani. Cuando yo estaba joven, digamos, o adolescente, el único acceso a arte, digamos, a otro estilo, era ver a los pintores clásicos que estaban en la biblioteca, o los libros que podías encontrar en las librerías. Entonces, aunque esto no es necesariamente así, lo vamos a hacer así porque igual te puedes tomar ciertas libertades. Y la idea, por lo menos de lo que yo quiero hacer, es no hacer una representación fiel de la realidad, porque justamente lo que quiero hacer es escapar de esa necesidad psicológica que tengo de que todo tenga que ser como es en la realidad. Y lo que quiero es justamente lo contrario, pero sin caer obviamente en la abstracción. Así que no va a ser una copia fiel de la abuelita, sino más bien va a ser, digamos, lo que la abuelita me transmite. Aquí, por ejemplo, esto de aquí lo vamos a subir un poco porque quiero que se le dé más largura a la falda. Entonces,
porque ella es como, por lo menos que lo que se ve en la fotografía, es una viejita como alta. Entonces eso es lo que quiero también representar, que es una persona con una figura enjuta, como dirían en el Quijote. Es una figura desgarbada, tiene ahí sus carteras. Sí, yo de repente peco, y es de lo que quiero escapar. Es que peco de querer representar siempre la realidad como lo estoy viendo, y lo que estoy tratando de aprender es a reflejar la realidad más emotiva por ejemplo, aquí los pies se los quiero hacer grandes. Quiero que tenga unos tremendos pies, que se caracterice por eso. Unos pies grandotes, porque eso es lo que veo yo en la fotografía y me llama la atención. Keila, por favor. Muévete. Esta Keila le gusta ser el centro de atención. Si no la están mirando a ella, se enoja. Entonces, ahí ven. Trato, por lo menos, de no pensar mucho, sino que de sentir más. Pensar menos y sentir más. Es difícil para mí porque mi mente está siempre, digamos que, en una posición preponderante en mi vida. Estoy constantemente pensando en lo que tengo y lo que no tengo, lo cual es malísimo. O sea, uno tiene que tratar de no pensar mucho en lo que no tiene, concentrarse en lo que no tiene, lo que te falta, sino que enfocarte en lo que tienes. La abuelita yo la veo que está como contentilla. Me gusta su nariz ahí aguileña. No sé si la puede representar bien, pero por ahora este es un boceto rápido, entre comillas, o burdo más que rápido, y después lo iremos afinando en la medida que sigamos trabajando. Una de las cosas que más me gusta a mí de esta viejita, bueno, lamentablemente se nota que tiene ahí cierto grado de artritis, pero lo que me gusta son obviamente sus manos, porque si hay algo hermoso, triste pero hermoso en la vejez, es como las manos se deforman, lo cual puede tener incluso una connotación metafísica o espiritual, o como quieras llamarla. Como les decía, me interesa sobremanera representar ese estilo Modigliani de las manos, y obviamente no tenemos por qué respetar el primer boceto. Esa es la idea. Hay que tratar de ser fiel a las cosas interesantes de tu primer boceto, que fueron las cosas que notaste, las cosas que te hicieron dibujar una línea en particular en vez de otra. Pero también tienes que estar abierto a la reinterpretación, y por otro lado a los errores, porque uno comete un montón de errores en el fondo. Y por ejemplo, aquí yo puedo girarla, que este giro es distinto, porque esto gira solamente el elemento. Es distinto, por ejemplo, que tengo un botón yo configurado aquí en mi pantalla que me gira toda la pantalla. Entonces, si yo tuviera un segundo elemento en otra capa, por ejemplo, tengo esto aquí, yo le doy aquí a este botoncito, me va a girar solamente mi elemento. En cambio esto me va a girar todo. Tener ese control que al principio parecen cosas que no importan mucho, la verdad es que después te resultan extremadamente útiles para agilizar tu trabajo. O sea, pareciera que ir hasta un menú y seleccionarlo no significa nada, pero en tu flujo de trabajo la verdad es que las tareas repetitivas se simplifican mucho cuando tienes, digamos, estas herramientas, cuando tú mismo te vas generando estas herramientas como por ejemplo ahí de borrar el contenido, que igual lo puedo presionar en suprimir, pero otra de las razones es que el teclado muy pocas veces lo tengo cómodamente a mano. Entonces tener que estar moviendo la mano y sobre todo buscar la
una tecla. Quiero comprarme hace tiempo que... Ahí va a ir otra vez. Hace tiempo que me quiero comprar unos mini teclados con teclas programables para las teclas que más ocupo, como la B, la V, la Z, o reducir el pincel, el tamaño del pincel. Esas son cosas del control cero que me da el zoom. Por ejemplo, yo si mantengo presionado la Z, puedo soltarla sin perder la herramienta en que estoy, y con control cero vuelvo al tamaño. Y esas cosas así que te permiten trabajar te ayudan un montón. Lo otro es, por ejemplo, que yo ahora tengo una manera de trabajar que me acomoda, que me gusta. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera... Normalmente lo hago, quisiera trabajar en el color, normalmente lo hago primero con tonos, con una escala de grises, para darle énfasis después a los colores. Me resulta cómodo trabajar así. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una capa aquí, selecciono mi herramienta lazo y le doy a seleccionar de manera a veces precisa, a veces burda, a toda la parte de que va a hacer, por ejemplo, la parte de la chaqueta, por ejemplo. No tiene que ser tan precisa en su forma, todo eso se puede corregir después, va a depender del tiempo que le quiera dar yo de precisión al dibujo, y algunos errores, como le digo, hay que abrazarlos. Selecciono un tono cualquiera al azar, después lo puedo ir reemplazando, y tengo un botoncito aquí que lo llamo yo selecciona capa, y lo que hace es convertirme eso en una selección. Hay herramientas, plugins, como por ejemplo este que es el Lasso Draw, que es gratuito en todo caso, que también te permiten hacer eso, pero nunca me acomodé de forma correcta a esta herramienta, la verdad, y preferí basarme en mi propia herramienta. Por ejemplo, aquí creo una nueva capa debajo, voy a oscurecer un poco el color de mi pincel, siempre dentro de los tonos, digamos, de la escala de grises. Y hago de forma, como les digo, no necesariamente muy correcta. Esto le quita bastante presión al tema, ¿eh? Si no tienes que ser tan preciso. Puedes usar algunos modificadores sí para ajustarte. Y, perdón, tengo la nariz ahí un poco. Y de esa forma te vas liberando un poquito del estrés, ¿eh? De lo que significa dibujar. Y selecciono capa y ya tengo una segunda capa. Entonces las trato de colocar en cierto orden para que luego sea para mí sencillo encontrarlas cuando esté trabajando en ellas. Como les digo, no necesita ser una cosa ultra precisa, porque todo se puede arreglar después. Lo más importante es que, por ejemplo, si no me gustó mucho ese tono, tengo otro botón que solamente reemplaza el color. Entonces ya sé que voy a determinar que ese va a ser como el color piel, porque la viejita no lleva aparentemente medias, pero sí las manos tienen que estar, las voy a hacer por separado, y las manos van a estar encima, obviamente, de otra capa. Vuelvo y repito, no es necesario hacerlo con una increíble precisión, porque no necesitas el estrés de la precisión en este momento. Si quisieras hacerlo con mayor precisión, puedes hacerlo, pero como te digo, no es necesario. Aquí voy a colocar esta otra mano. Esta es la forma que a mí me resultaba, que al principio yo me estresaba un montón porque las cosas no me salían como yo quería, y es porque además me exigía demasiado. Entonces ahora ya le he bajado un poco la presión a eso, disfruto mucho más el proceso. Normalmente, como les digo, aunque no lo ven aquí, las capas yo las voy nombrando. No importa si tengo que nombrarlas más de una vez, porque normalmente después son parte como son parte de un grupo. Como les digo, yo trabajo con muchas capas y me interesa tenerlas bien controladas en ese sentido para encontrarlas fácilmente después. Aquí, por ejemplo, voy a agregarle esto y necesito el color que había tomado antiguamente. Mantengo presionado la letra I y tomo el color que había tomado ahí. Como les decía, es una escala de grises, no es tan importante en realidad en este momento qué color coloco, simplemente que se distinga uno de otro. O sea, si yo puedo apagar la capa con el sketch, ¿no es cierto? Esta es la capa, le vamos a poner sketch y guardamos. Y
no es tan importante, digamos, como le digo, la forma, sino que yo pueda apagar, digamos, la capa de sketch y todavía visualizar de alguna manera lo que estoy dibujando. Con el color de la piel todavía nos falta hacer el rostro. Mantengo presionado la Z, ¿ves? Y con la barra espacio me muevo con facilidad. Estas cosas al principio para mí eran muy dolorosas. Ahí no necesito ser preciso porque ahí va a ir encima el cabello. Como les digo, eran muy dolorosas en el sentido de que me frustraba constantemente de cómo hacer ciertas cosas porque las veía mal, veía que no quedaban como yo quería y tenía que repetirlas. Y por ejemplo aquí voy a hacer algo distinto, algo que también hago constantemente, es que en vez de ir preciso con esta parte del pelo, hago lo que va a ser la parte, el pelo lo separo en dos y así no tengo que preocuparme tanto. Voy a decidir si esto va a llevar línea o no. Esa es una de las preguntas que también constantemente me hago, el hecho de colocarle línea o no, porque todavía es parte de mi desarrollo como artista el que no tengo muy claro cómo voy a trabajar con las líneas. Y puedo trabajar sin tener que preocuparme tanto. Incluso puedo colocarle el arito. Tratar de no trabajar con blanco, incluso en el blanco de los ojos no usar blanco puro y dejar el blanco solo para ciertas cosas. Y si yo quisiera, por ejemplo, algo que aprendí hace súper poco, es que normalmente con la tecla V le das a la opción de seleccionar los elementos, pero cuando quería ir a una capa sin saber exactamente qué capa era, tenía que ir a la parte superior y asignar el botón que permite moverse entre capas, pero si no lo deseleccionaba, empezaba a mover capas que no quería y era muy frustrante ese tema, hasta que descubrí, viendo un video de estos de doméstica, si no me equivoco, que yo podía activar de manera temporal ese botón que me permite moverme entre las capas. O sea, teniendo yo la herramienta mover seleccionada, presiono control y al hacer clic sobre la capa que no esté bloqueada, ya la selecciono y no me queda activada esa opción. O sea, se activa solamente durante el proceso. Y ahí puedo, por ejemplo, presionando la E, borrar alguna parte que me interese borrar o cambiar algo de este boceto. Control 0, como les digo, para volver a visualizar todo el personaje. Normalmente yo trato de colocar las capas cerca, las capas que están relacionadas, y lo otro que trato de hacer es utilizar la menor cantidad posible de colores. En este caso, aunque estamos trabajando en una escala de grises, voy a aún así tratar de reutilizar algunos tonos. Por ejemplo, aquí voy a colocar el zapato y lo voy a colocar en un tono relativamente oscuro, ¿cierto? Ahí hay que arreglarle esta parte, me gusta cómo se ve ahí, ¿cierto? Y si no necesitan ir separados, no los separo, ¿eh? O sea, trato de reducir también la cantidad de capas, o sea, las separo si son partes distintas del cuerpo, pero en este caso, si son zapatos, digamos, y puedo tenerlos ambos en una misma capa, si no hay algo intermedio que moleste, lo hago así. Y ocupando ese mismo tono, voy a, por ejemplo, aquí me pasa una cosa a veces, que como no tengo buen pulso, yo ocupo una aplicación que se llama Netsumi. A ver, lo voy a activar. Eso que aparece acá arriba es el Lazy Nezumi. Lazy Nezumi es un estabilizador. Tiene un montón de herramientas. Yo uso solamente el estabilizador y a veces el para hacer elipses, que lo que hace es estabilizar un poco mi trazo según algunos parámetros. No los estabilizo tanto porque necesito que tengan cierta naturalidad. Así que tampoco es que corrija mucho lo que quiero, pero me da cierta estabilidad y así puedo tirar líneas un poquito más rectas cuando así lo requiero. Ahí, por ejemplo, me falta debajo de lo que es la chaleca, la chaleca sería esta capa. Debajo necesito una manga.
Entonces asegúrense que cuando van a ocupar la herramienta gotero, que esté en muestra, esté seleccionada exactamente el tipo de muestra que quieran, porque en este caso no es tan importante. Puedes tener muestras que ocupen todas las capas, la actual y la inferior, la capa sin ajustes, qué sé yo, pero cuando tienes efectos y quieres como sombras y cosas así, que has aplicado alguna de las modalidades de la capa, el usar el cuentagotas no te va a tomar el color de la capa, sino que todos los colores sumados, y eso puede provocarte algunos problemas. En este caso la tengo por defecto seleccionada como la capa actual. Aquí vamos a hacerle entonces la manguita a la viejita. Vamos a ver cómo queda. Aquí la manga me quita parte del bolso, ¿no es cierto? Entonces, perdón, me equivoqué. Me di cuenta de que metí todo en la misma capa y lo necesito aparte. Quiero que sea aparte. Entonces simplemente tengo el botón de mi lápiz, el segundo botón, tengo seleccionado, configurado para que deshaga. Entonces vuelvo al paso anterior donde tenía seleccionada la figura y simplemente me posiciono en la capa correcta y vuelvo a hacer la opción. Y ahora que lo tengo separada, puedo tirar la capa de abajo del bolso y quedan en el orden correcto. Y ahora solo me estaría faltando crear la parte de la forma de la cámara. Me hace falta mi cafecito, así que haciendo la cámara voy a parar porque voy a hacer, ¿cómo se llama? A grabarme. Estoy loco. A prepararme un cafecito. Entonces vamos por la cámara, que sería lo que nos falta. Mantengo presionado Z para el zoom. Al soltarlo mantengo la herramienta anterior y tengo que ver que la cámara estará entre ambas manos. Entonces creo una capa aquí y le doy, por ejemplo, en vez de usar la herramienta lazo, en este caso voy a ocupar la herramienta lazo poligonal, porque además me permite crear líneas rectas, aunque no me interesa que sean tan rectas, porque otra de las cosas que he estado experimentando mucho y que quiero desarrollar en mi estilo es la perspectiva híbrida. Entonces necesito mantener eso en mente cuando estoy diseñando. Ahí, por ejemplo, yo quería ocupar el mismo color del bolso en la cámara, porque es una cámara oscura que en todo caso podría ser el color que yo quisiera, pero ocupé la de la chaleca de la señora. Entonces simplemente selecciono el color que ocupé antes, que lo tengo en mi listado de muestras, y me voy al otro botoncito que me reemplaza el color y así no tengo que dibujarlo de nuevo. Y lo que sí, le voy a separar, volviendo a la herramienta lazo, le voy a separar el lente. Vamos a ver si, porque en todo caso siento que no se ve tan bueno. De ahí lo vamos a arreglar. Ahí creo que puedo ocupar también la perspectiva híbrida, pero en estricto rigor el sketch estaría ahí, ¿ven? Entonces hay algunas cosas, como pueden ver, algunos detalles que son propios de mi manera de trazar, que cometo ahí algunos errores que después los puedo corregir de varias formas. Voy a desactivar el estabilizador, pero que me permiten corregir rápidamente esto. En todo caso puedo ir rápidamente entre una forma y otra. Por ejemplo, aquí puedo ajustar ahí incluso ya después esto se vuelve como casi como un juego de presionar las teclas y se vuelve bastante rápido, la verdad, una vez que lo tienes ya más dominado. Entonces, caballito bronce, como decía mi papá, ya tenemos ahí más o menos la estructura. Me falta la otra cartera, la cartera que tiene delante la viejita. Entonces la vamos a colocar delante de la chaleca, aquí delante de esta, y
Mira, ahí podríamos trabajar en todo caso con otro tono, porque en la fotografía, por lo menos, la cartera le hace juego con el... Mira, me falta la cartera que le hace juego con el color de la cámara y el cuello de la blusa, que es una blusa como clarita. Entonces vamos a hacer eso primero. Vamos a activar el estabilizador, vamos a acercarnos un poquito y vamos a crear este bolsito aquí. Ahí probablemente me va a pedir hacerle la manga aparte, sobre todo para temas de efecto. Y sí, vamos a ocupar otro tono para esto y después vamos a reemplazar el color de la cámara, un poquito más oscuro me gustaría. Entonces aquí en la cámara vamos a reemplazar el color de la cámara por este mismo color. Ya. Entonces ahora lo que voy a necesitar es sobre este bolso hacer la forma de esta manga, que eso después nos va a servir además para aplicar algunos efectos, ¿eh? Entonces ahora tenemos la manga por encima, ¿eh? Y me faltaría en un tono mucho más claro, pero por debajo de la cara, con la barra espacio me puedo mover, lo que va a ser el cuello de la blusa. Quiero mantener ahí cierta forma orgánica. Me gustaría que fuera un poquito más clara. Ahí. Entonces, ahora sí. Y ahora sí voy a detener la grabación y voy a ir a prepararme un cafecito. A few moments later. Bien, ahí regresamos. Y ahora sí tengo un cafecito. Bien, como decíamos, aquí tenemos ya nuestra viejecita y tal vez lo único sí que me gustaría sería agrupar todo esto para toda la viejecita. De aquí hasta acá. Ahí sí. Y lo que vamos a hacer es girarla un poquito. Ahí. Siento que se me caía hacia atrás la viejita. Bien, este lo vamos a eliminar, ya no lo necesitamos. Imagínense, ahí en este simple dibujo ya tengo 23 capas. Entonces, normalmente uno está haciendo un montón de capas. Por lo menos la manera que tengo yo de trabajar, ¿eh? Una mosca. Entonces, por ejemplo, ahí quiero corregir una parte y lo hacemos con la selección de capa. Igual esta parte de aquí, pero esa parte es en el brazo, este de aquí. Ya. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Lo que vamos a hacer ahora es el sketch, le vamos a bajar bastante, digamos, la opacidad y vamos a empezar a reemplazar estos tonos grises por colores. Entonces, si veo yo la foto original, que la tengo en otra pantalla, entonces si vemos a la viejita, vamos a colocar a la viejita aquí, pero dominantemente sus colores son rosados. Entonces, por ejemplo, bueno, yo con el tema de los colores todavía tengo bastantes problemas, pero podemos... Ahí está. Un truco que he aprendido con el tiempo, digamos. Vamos a bajar a la viejita ahí. Es el siguiente. A veces, para poder mantenerse fiel al color, porque puedo elegir colores al azar como yo quiera, pero para mantenerse fiel al color original, un truco, por ejemplo, sería ir a filtro, distorsionar, si no me equivoco, pixelizar, mosaico, y aquí escogemos una cantidad X de cuadrados. Por ejemplo, normalmente yo ocupo múltiplos de 8, ¿eh? Entonces, por ejemplo, sería 64, vamos a poner 128. El tamaño, a menor tamaño,
o sea, a menor tamaño de la celda, mayor cantidad de colores vamos a ver. Entonces vamos a ponerle 32. 32 me da algunos tonos. Incluso 32 sería 16. No. 64. Sí, yo creo que 32 es adecuado. 32. Si vemos solamente la imagen convertida en grandes píxeles, tenemos tonos rosados acá predominante y un tono violeta aquí. Entonces, si algo he aprendido últimamente con respecto al tema del manejo de los colores de las clases de Alicia Más es que menos es más, casi como con su apellido. Menos es más, en el sentido de que tenemos que trabajar en rangos bastante acotados. Entonces, si yo, por ejemplo, escojo un rosado de aquí que me gusta y luego voy a este que es Colorus, que en todo caso es lo mismo que el plugin de colores que viene con Photoshop, pero me gusta este de Colorus. Entonces tenemos que el rosado, que solamente de tomar el color que aparece en la fotografía, está en este segmento. Si usamos una paleta, ¿cómo se le dice esta paleta? ¿Cuánto? A ver, se me olvida a veces los términos. Paleta triádica. Sí, yo pensaba que era sabía que era triádica, pero me sonaba raro. En la que los colores complementarios o el rango de colores complementarios está en una escala, ¿no es cierto? Que va desde este rango hasta este. O sea, tú puedes elegir aquí con qué colores trabajar. Tenemos entonces que este rosado está en este rango, ¿no? En este rango ya un poco desaturado, tirando hacia lo blanco. Y los tonos lila que tiene aquí se mueven mucho más alejado, digamos, del tono rojo hacia esta línea. Entonces podemos escoger tanto el rosado original, como el lila. Yo voy a escoger el lila. ¿Por qué? Porque el lila además me permite trabajar en este rango triádico, este rango triádico, digo bien, o bien digo, y voy a poder escoger los lilas para el vestido, por ejemplo, y el rosado para la blusa lo voy a sacar manejándome en estos rangos, ¿ves? Entonces tengo de dónde escoger tranquilamente los colores que voy a ocupar en esta paleta. Entonces, últimamente yo hago algo que es, primero voy a escoger el color de la falda, ¿cierto? Que sería en este caso este lila de aquí. Lo voy a aclarar un poco. No me gusta tan oscuro. Lo voy a aclarar un poco. Ahora, ¿cómo le doy color yo a la falda? No cambio y reemplazo directamente la falda, que podría hacerlo. O sea, podría pescar la falda, por ejemplo. Y aquí tenemos, le voy a colocar falda le voy a poner en inglés porque soy un snob. Skirt, ¿cierto? Skirt, la falda. Y con el botoncito que les digo yo que tengo aquí de reemplazar el color, ya podría tener el color y ya estaríamos dentro de lo que cumpliría, digamos, con el principio del color. Pero a mí me gusta trabajar de otra forma, de una forma que la aprendí de un curso de Adilson Farías de pinceles de acuarela, en este caso. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Por ejemplo, yo lo que hago es poner esta capa en blanco, reemplazo el color de la capa en blanco y coloco encima una capa que la coloco en modo máscara y en ella aplico el color con algún pincel texturado que yo trabajo últimamente con los Woodland Wonderland, me gustan mucho. Entonces, por ejemplo, normalmente ocupo yo alguna de las que se llaman Watch y pinto, voy a desactivar el estabilizador, eso es, y pinto la falda con este color. Eso hace, por un lado, que mantenga la textura. O sea, es lo que yo he descubierto aquí, es que si bien es cierto, no estaba esto pensado para esta clase de pinceles, pero la forma que enseñaba Adilson me hacía mucho sentido y me gustaba el efecto. Entonces lo hago de esa manera. ¿Aumenta la cantidad de capas? Sí, pero también es que después, cuando ya estás como relativamente contento y si tienes bastantes capas que afectan obviamente el rendimiento de tu computador y obviamente de Photoshop, las vas fusionando. Yo, al respecto de, por ejemplo, duplico carpetas y las muevo a otro archivo, sobre todo en ilustraciones más complejas. Entonces ya tengo el color de la falda. Para el rosado de la chalequita, que sería esta, ¿no es cierto? Le vamos a colocar aquí ¿cuál es en inglés? Porque nosotros decimos chaleca en Chile, pero
pero en otras partes no se llama así. Le voy a colocar en inglés blazer. No sé si será un blazer, pero yo quiero llamarla blazer. Entonces, lo que voy a hacer ahora es escoger un rosado en otra parte de la paleta cromática. Me la voy a llevar. Este es un rosado clarito, sin mucho, sin que sea muy saturado. Lo ideal es trabajar con colores desaturados. Bueno, primero la convierto en blanco, le agrego una nueva capa encima, la coloco como máscara y ahí me voy al rosado. Entonces ahora pueden ver, coloco este rosado como el color. Me gusta que a veces queden esas zonas como sin pintar, le da, según yo, naturalidad. Lo mismo es para el brazo, este brazo que está aquí, que también tiene que ser de ese color. Entonces blanco, reemplazo el color, coloco una capa encima, máscara, y luego le coloco el color base, por decirlo de alguna forma. Me faltaría esta otra manguita, blanco, reemplazo el color, nueva capa, máscara. Por ejemplo, esto que lo hago constantemente, a veces lo convierto en una acción, pero con el tiempo he preferido separar las acciones en algunos pasos más básicos que me permiten cierto grado de libertad. Ya lo vamos a ver con otra acción que tengo por ahí guardada. Entonces vuelvo al rosado y coloco el color. Entonces, si elimino el sketch, se van a dar cuenta que se ve bastante bien. Ahora, para el tono de piel de la viejecita, esta viejecita tiene un tono de piel más o menos morenita. Entonces lo que necesito aquí yo es escoger algún tono ocre para su piel. Vamos a irnos a la cara principalmente. Face. Entonces nombramos la capa como face y ahora nos vamos a escoger el color. Podemos jugar en algunos rangos, entonces voy a mover una de las esquinas de esta paleta triádica hacia un naranja y voy a colocar un naranja más cercano al ocre, ¿cierto? Que es lo que por lo menos en este momento me llama la atención. Entonces primero reemplazo ese color por blanco, agrego una nueva capa y le coloco el colorcito a la viejita ahí de su piel. Creo que me gustaría que fuera un poquito más. A ver, ¿puedo reemplazar el color simplemente? No. A ver, muy oscuro. Creo que el mejor era el original, ¿no es cierto? El original es este. Ahí, ¿sí? Ya, eso es en la cara. Luego en las manos, por ejemplo, esta es la mano derecha de right hand. La vamos a cambiar a blanco, creamos una nueva capa, máscara y aplicamos el color que habíamos decidido. Luego en la otra mano, que sería esta, le cambiamos el nombre, esta es la left hand, reemplazamos su color en blanco, nueva capa como máscara y otra vez seleccionamos el color correspondiente. Y ya nos faltarían los pies que están por debajo de la falda, por eso que los trato de colocar en cierto orden, ¿no? Una, porque no tengo que preocuparme tanto sobre el borde, si están, no siempre se puede, o sea, si los separas en suficientes capas sí, a veces cuando quieres ahorrar capas tienes que trabajar como en el borde pero cuando tienes pocas capas puedes hacer esto de colocarlas una detrás de otra en cierto orden y te facilitan algunas cosas. Esto, si no me equivoco, serían los pies. Feet of foot, cambio a blanco, reemplazamos color, nueva capa, máscara y agregamos el color de piel que habíamos estipulado, mediodía. Ya. Entonces ahora
Para ese bolso que tiene la señora ya no necesitamos esta figura pixelada, porque en el fondo nos sirvió para escoger nuestra base, pero podemos tenerla ahí a la viejita en la mira. Como el bolso que tiene es azul, pero estamos tratando de usar la menor cantidad de colores posibles, lo que podemos jugar en saturación y luminosidad, lo que voy a hacer es volver a escoger el lila de la falda, ¿cierto? Que aquí, por ejemplo, voy a ocupar todas las capas, que esto me permite seleccionar todas las capas para ver si escogí el color correcto, y voy a moverme a la capa del bolso grande, o sea, Big Bag le vamos a poner, que no es una purse, es una bag, solamente es una bolsa, la otra es un purse, una cartera. Y misma cosa, una capa por encima, la vamos a poner en blanco, y lo que vamos a hacer es oscurecer un poco el tono lilac original para que se mantenga armonioso. Y se das cuenta, al pintar puedo pintar tranquilamente sin preocuparme de que si se sale o no se sale, y mantener cierta textura, que es lo que me agrada. Ya tenemos eso, ¿no es cierto? Hasta ahí. Para los zapatos también vamos a usar este tono, pero un tono aún mucho más oscuro. Shoes. Primero lo ponemos en blanco, creamos una nueva capa, máscara esa capa, y buscamos el tono más oscuro que queramos ocupar en los zapatos y pintamos. ¿Ven? Así es sencillo. Ahora, tanto la cartera como la cámara tienen un tono rojizo que vamos a tratar de mantener. Entonces primero vamos a buscar la cartera, que si no me equivoco es esta capa, claro, purse en inglés, la capa máscara, esta capa al blanco, y ahora vamos a irnos a este tono rojo. ¿Qué pasó? A ver, necesitamos un tono rojo, creo que se note que es rojo, pero no tanto, y relativamente desaturado, y veamos qué tal se ve. ¿Armoniza o no armoniza? Yo creo que armoniza. Y la cámara también. Entonces la cámara, que está compuesta por dos secciones, estas las vamos a agrupar. Vamos a crear un grupo llamado Camera, y el cuerpo de la cámara le agregamos una máscara, blanco, reemplazamos a blanco, y luego volvemos al color. No es máscara, nos equivocamos. Estábamos pintando en otro lugar, ¿eh? No estábamos pintando en la máscara. No pasa nada, para eso está Control Z. Y el objetivo es un poquito más oscuro. El objetivo, bueno, primero lo vamos a reemplazar a blanco, y luego vamos a buscar un tono más oscuro para el objetivo, ¿eh? Se sigue manteniendo dentro de cierto rango. Ahora bien, vamos por el cabello. El cabello de la señora tiene tono ahí cafecito, ¿cierto? Lo que vamos a hacer para mantener el estándar es que vamos a escoger un color, un tono parecido al de la piel. No, el de la piel no. Este mismo rojo lo vamos a acercar a los naranjas y vamos a poner un poquito más luminoso. ¿Qué vamos a ver? ¿Sí? Como ven, no cambié la parte gris en blanco. ¿Y por qué lo cambié en blanco? Porque si la dejo en gris me va a oscurecer un poco el tono de encima. Ahí sí, con blanco aparece como el tono de abajo del papel. Solo por eso. Y bueno, dijimos que era parte del cabello. Y aquí también tenemos parte del cabello, que es la parte de atrás. También le ponemos cabello. Podemos simplemente reemplazar el color y volver al color que íbamos a ocupar. Y ahora solo nos faltaría darle color a la bufanda, ¿no? O sea, que no es la bufanda en realidad, es como el cuello de la camisa. Si me equivoco es esta. Claro, ¿ves? Entonces este cuello
poner neck no, porque no necesitamos ser tan técnicos en el nombre, solamente tiene que ser fácil de identificar para nosotros. Lo vamos a pintar de blanco y ahora lo que vamos a hacer es ocupar siempre un tono lila, pero mucho más cercano al blanco, un lila muy sutil, porque esta es una viejita además que se mantiene a la moda, así que a ver, me gusta un poquito más grisáceo. ¿Qué piensas? No. Ahí. ¿Qué tal se ve ahí? A ver, veamos si eliminamos el sketch, cómo se ve. Sí, ahora tenemos esta parte del color. Ahora viene la parte que es como la gran duda siempre para mí, es el uso o no de líneas. En este caso, por ejemplo, a mí me parece que la línea tiene que ser puntual, o sea, tiene que resaltar algunas cosas, pero no todas. Entonces vamos a reducir un poco ahí el sketch. Vamos a escoger un pincel que me dé una línea que me guste y este le vamos a poner color. Y vamos a colocar una capa que se va a multiplicar encima y veremos. A ver si vamos a buscar un pincel aquí entre los pinceles de Woodland Wonderland. Hay pocos pinceles propiamente o lápices, pero algunos son bastante buenos. Muy grueso para mi gusto. Aquí hay un lápiz delgado, sigue siendo grueso. ¿Cuál sería? Scratchy Pencil. No. Gritty Pencil. No. Esta es la parte que más tiempo me toma a veces porque no me decido muy bien al lápiz. Tengo otros lápices, por ejemplo, tengo justamente los del curso de Adelson Farías. O sea, igual tú puedes crear tus propios lápices en todo caso, no tienen mucha ciencia, pero ya cuando están hechos. Mira, voy a usar uno de los de Adelson Farías. Y tampoco me gusta usar el negro como color, me gusta usar a veces un café un poco más oscuro para que no se endurezca tanto la ilustración. Entonces ahora aquí voy a activar un poquito el estabilizador y le vamos a bajar el tamaño al lápiz. Eso. Entonces vamos a tratar de mantener cierta plasticidad. Como les digo, esta es una parte, para mí todavía resulta grandes dudas. Así que cuando tengo muchas dudas, por ejemplo, una de las cosas que hago es abrir las imágenes de referencia de artistas que sigo. Por ejemplo, tengo por ahí Felicita Salas. Tengo una carpeta con todos los artistas que me gustan o que trato de estudiar. Dentro de ellas, por ejemplo, está Felicita Salas, una de las que más me gusta, de mis top 5. Y lo que hago es revisar su trabajo, a ver cómo ella resuelve ciertas cosas. Una vez que cargue aquí, les voy a mostrar mientras carga. Ahí. Entonces aquí veo cómo ella ha resuelto algunas cosas. Por ejemplo, aquí ven, tiene líneas en algunas partes como reforzando la figura de los brazos, el rostro. Vemos otra más compleja. Esta, por ejemplo, me encanta. Entonces, si dan cuenta, tampoco es que busque mucha precisión ella en el vestido. Incluso cambia el color de la línea según el contexto. El caso de la piel es un tono de piel delgado. Claro, todo esto es un trabajo hecho tradicional, entonces también hay cosas que no se ven igual en digital o que tienes que trabajártelas para que se vean igual. Ahora veo yo esto y no me agrada para nada la textura que yo escogí. Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que podría hacer? Yo podría borrar simplemente la línea e intentar hacerla con un rosado más oscuro. Veamos si funciona eso. Si al final estamos aquí para probar y aprender.
Y vamos a volver a los lápices de la Woodland Wonderland. Y vamos a escoger ese que dice Thin Pencil. Pero le vamos a quitar tamaño. Demasiado Scratchy Pencil. Claro, es que tendría que quitar el estabilizador porque me quita libertad. Podría ser, a ver. Vamos a intentar usar este lápiz pensando en cómo lo hace Felicita. La Felicita sale el otro día, la vi en un directo. Es que este lápiz no es como algo que me guste mucho, pero vamos a seguir intentando, vamos a darle una oportunidad. Y bueno, ahí sale dibujando con otra persona, otro ilustrador que usa mucho el tema de los recortes, o sea, armar su ilustración usando recortes, lo cual yo también he tratado de implementar de alguna manera, más que nada en la creación del personaje, más que el dibujo final. Y la verdad es que es muy gratificante cuando logras liberarte un poco de la presión de hacerlo, entre comillas, bien, ¿eh? Que no necesitas hacerlo académicamente bien, o sea, tiene que estar bien hecho. O sea, cuando está bien construido, se nota. Ese es mi punto. Cuando está bien construido, lo vas a notar. O sea, tu trabajo se va a notar esa calidad que de a poco puedes ir logrando. También es importante que no solo que inventes, o sea, que hay cosas que vas a ir agregando, no siendo tan fiel a la figura o al dibujo original, sino que además tienes que usar tu conocimiento en la narrativa. O sea, dices aquí va a haber un doblez probablemente, a lo mejor en la fotografía no se nota mucho, pero en tu dibujo tiene que notarse, tiene que verse más interesante. Después, a todo esto todavía ni siquiera le hemos agregado sombras, ¿eh? Después, agregándole las sombras a lo mejor puede mejorar, o a lo mejor no importa mucho. O sea, es parte del proceso, a eso voy, que es parte del proceso. Después podemos ajustar, a lo mejor ese rosado es muy opaco y no nos gusta, no hay problema. Esto lo vamos a nombrar como laser, y todo esto las vamos a agregar en una carpeta que se llame líneas, de tal forma que la podemos ocultar después. Pero la idea es justamente que las tengamos bien organizadas. Por ejemplo, aquí voy a hacer la línea de las faldas y que voy a usar ese lila original y lo voy a oscurecer para mantener ese mismo principio. Eso ya tiene ahí unas figuras como de florcita, y vamos a ver si después la podemos implementar. Como les digo, no es necesario que coloquemos todo y cada uno de las líneas que aparecen en la fotografía. Esa es una de las cosas que más me costó aprender a mí, porque como vengo del mundo del hiperrealismo, yo quería colocar toda y cada una de las líneas, y eso era justamente lo que en la mayoría de los casos me provocaba estrés. Y ya con eso tenemos esa parte. Vamos a hacerlo también para el back, y el back puede ser incluso lo contrario, puede ser un tono más claro encima, que ahí sí que no voy a cambiar la capa a hacerle una capa de multiplicar, porque si no el blanco no va a funcionar. Pero aquí podemos colocar algunas líneas que son de adorno. Ella tiene ahí como un bolsillito, entonces podemos ser fiel a eso haciendo esto, ¿no es cierto? No tiene por qué ser las líneas. Lo mismo, te vamos a poner back para saber qué es esa. Lo mismo con el purse, con el purse, con la cartera.
que es un rojo, pero vamos a usar un tono mucho más clarito para agregarle algunos detalles a la cartera. Como les digo, no tiene por qué ser igual a la original, pero nos puede servir de apoyo visual. Por ejemplo, en el cuello, misma cosa. Pero aquí en el cuello sí vamos a usar multiplicar porque vamos a ocupar un tono más oscuro para las líneas. Y vamos a ver el tema este de los aritos. O lo podemos hacer al tiro. Lo importante es que después sepamos dónde está. Queremos eliminarlo. El rostro. Importante el rostro. Entonces, para el rostro también vamos a ocupar multiplicar. Eso nos va a ayudar a oscurecer un poquito. Y aquí sí tenemos que trabajar un poquito más lo que queremos hacer con respecto a los rasgos de la abuelita. Recuerda que lo que queremos es que la abuelita se vea feliz, como Felicita, feliz como Felicita. Por ejemplo, esto pasa con algunos tipos de lápices que lo que hacen es usar una textura que no te va a permitir dibujar directamente. No me gusta. Bueno, no me gusta cómo está quedando ahí, así que vamos a cambiar de lápiz. Y vamos a ver. Me gusta mucho más este. El problema que me pasa con este es que tengo que duplicarlo para que se note más. Ahí. Incluso aquí debajo vamos a hacer una cosa, mira. Le vamos a poner un tono que es el tono, si no me equivoco, aquí para resaltar los ojos. Esto es eyes. Y en el neck no me gustó para nada, así que vamos a ver ahí. Sí, la verdad es que creo que si bien es cierto el tono es el correcto en el blazer, por ejemplo, no me gusta cómo queda. Lo vamos a borrar simplemente y lo vamos a hacer de nuevo usando este otro lápiz. Me importa, por ejemplo, respetar mucho las líneas, porque quiero que sea más orgánico, como si en realidad estuviera dibujando en papel. Eso es lo que quiero sentir. O sea, a mí me gusta tanto dibujar en papel, pero como les digo, al escanearlo no queda igual, que me termina frustrando. Entonces me gustaría poder llegar a desarrollar la habilidad de sentir, de que no solo se vea como algo que ha sido dibujado en papel, sino que además sentir yo la misma sensación. Es un proceso. Todo esto es un proceso.
si le agrego ciertas cosas o no. Si le agrego arruguitas o no. Cosas de irlas viendo. Vamos a agregar ahora para las manos. Barra espacio ahí para moverme. Z para acercarme. A veces no es tan bueno estar tan cerca. A veces necesitas, como decía Velázquez, sacar la nariz de tu cuadro. No metas tu nariz en mis cuadros, decía Velázquez. Que no era necesario estar encima de algo ahí para es más la cosa plástica. La cosa plástica y de el efecto Modigliani. Para mí es difícil, ¿eh? Es difícil soltar porque quiero que se vea bien. Y al no tener control sobre cómo se va a ver, me estreso. Pero intento soltarme. Por ejemplo, aquí vamos a agregar con este otro color lo de la cámara. Y tratar de no ser tan correcto. Entonces hay cosas que funcionan y cosas que a veces no funcionan. Blazer, eso es importante poder tenerlos separados. Te puedes buscar donde tienes cada cosa y te ayuda. En este momento ya tengo 50 capas. Volvemos a la vista general y sí, me gusta más. Voy a cambiar la falda, sí. La falda no me terminó de convencer. Borremos el contenido y buscamos es muy poco natural al principio intentar buscar ser natural. Sé que suena una contradicción, pero hay un concepto que he escuchado cuando las mujeres se maquillan y dicen effortless, que se maquillan buscando parecer que no se han maquillado, que en realidad es como que se levantaran así de bonitas, pero la realidad es otra. La realidad es que la mayoría de las veces todas las personas, no solo las mujeres, tenemos carepulo al levantarnos. Por ejemplo, hasta ahí va bastante bien. No creo que necesite más en ese aspecto. Sí, lo que sí, en los pies le voy a colocar un indicador de que el tobillo, de cuál pie va adelante, es ese, que ese es el tobillo, como tiene la viejita. Ahora, y bueno, el cabello también vamos a trabajarlo, pero antes de trabajar el cabello quiero mostrarles cómo trabajo yo las luces y las sombras. Normalmente hago lo siguiente, miren. Voy donde tengo los colores, por ejemplo, y donde tengo la falda, le agrego una capa sombra que la tengo en un botoncito aquí. Tengo una capa, tengo una acción de que me crea una capa sombra, que es una capa multiplicar con un 40% de opacidad, y le hago máscara de la de abajo. Entonces tomo un pincel. Normalmente, bueno, tengo varios tipos de pinceles, pero de hecho tengo uno reservado yo por aquí, que es como me gusta la sombra.
y uso una sombra que no es negra, en este caso, que es un tono café. Y bueno, determino la luz por la fotografía, que la luz viene de la parte superior derecha hacia abajo en diagonal, por cómo veo la sombra en el cuerpo de la viejecita, y voy tratando de emular estas sombras. Te digo, aunque no se le note mucho, pero para efectos pictóricos le vamos a hacer una separación ahí de la... Y aquí pasa una cosa, por ejemplo, que la aprendí a hacer hace poco. Yo aquí quiero agregarle algunas sombras, pero el pincel me provoca este efecto muy cuadrado en los bordes, y no como yo quisiera que se hiciera, que fuera como reduciéndose el ancho del pincel. Este pincel en particular, pues podría buscar un pincel que tuviera esa capacidad, pero si no lo encuentro, no me quiero calentar la cabeza con eso, lo que hago es cambiar el modo del pincel al modo borrar, y uso la misma textura del pincel para borrar. Y me dirás o pensarás, ¿por qué no usar la herramienta borrador? Porque si elijo la herramienta borrador, que es otra, no tiene asignada esa textura, y me va a borrar de forma plana, entonces me va a borrar también la textura. Entonces prefiero usar el pincel en modo borrar, porque es más natural, y cambio después al modo normal y vuelvo por ejemplo, ahí a crear eso que necesito. Yo tengo un botón acá asociado en la pantalla para eso. O sea, yo ocupo tanto los botones de la tableta como como las acciones para ayudarme en ese aspecto. Entonces, veamos en el Blazor. En el Blazor misma cosa. Creo una capa que yo le llamo capa sombra, que es una capa multiplicada al 40%. Ese 40% es un estándar, o sea, yo lo trato de ocupar siempre 40%, pero puedo manejarlo de acuerdo al efecto que quiero lograr. En el caso de aquí, la vuelvo al pincel en modo normal y le aplico sombras bajo el brazo. Y bajo el cuello de ella, y un poquito ahí por detrás de la cabeza, asumiendo que la luz, ¿no es cierto?, viene de esta parte. Misma cosa en la manga del Blazor, la manga superior, aquí, ¿cierto? Y hago ahí le doy unos toques, que se dice, Los toques, cambiamos a modo borrar, y puedo trabajar mejor la forma de la sombra. Si yo veo que, por ejemplo, la sombra es demasiado marcada, o el color que usé para la sombra no me gustó, puedo usar, por ejemplo, el complementario. El complementario del rosado sería, si yo llamo a este color y me coloca aquí el complementario de este rosado, debería estar en un verde, ¿cierto? Que este es el color que está acá, sería un verde. Si cambiamos el color, se dan cuenta, es un efecto también que es interesante, porque no es tan... como es una capa multiplicar, también un color que es más claro pierde un poco el efecto. Eso. O también puedo devolverle a su color original con control Z, y lo que hago es reducir la opacidad, por ejemplo, a un 30-29%, cosa que no sea tan fuerte, no sea tan brusco. Vamos a hacer lo mismo con el bolso, capa sombra, máscara, mismo color. Lo mismo también en la cartera, sombra, máscara. Son cosas que además uno no tiene que ponerse tan estricto, o sea, porque vas a sufrir más que nada. Lo importante aquí es la narrativa, o sea, lo que quieres contar. La viejita tomando fotos. A lo mejor si hubiese sido más fiel a la realidad, tendría que subirle los brazos, acercárselo a la cara, qué sé yo. Pero no es algo que en este momento me suelto, que además que es solo un ejercicio, no me interesa tanto eso. Los pies, por ejemplo, le voy a agregar una sombra, máscara, y le vamos a dar esa sombra que
diferencia, digamos, la distancia que hay entre la falda y los tobillos. Estaba pensando que en los zapatos, por ejemplo, no tiene mucho sentido colocarle una capa de sombra porque no se va a notar. De hecho, si lo intentamos, ¿dónde es que tengo? Otra de las razones de colocarle nombres, por ejemplo, que si tienes tantas capas y no sabes exactamente en qué capa está qué cosa, puedes buscarla por el nombre. Entonces, más fácil también encontrarla. Y aquí tengo los shoes. Si le coloco una capa de sombra aquí y le aplico una sombra, es muy sutil, en realidad casi no se alcanza a percibir ese tono. Esa manga de ahí sí me interesa ponerle sombra, y que está ahí, y sombra máscara. Pero recuerden que le habíamos bajado ahí a 29.30. En las manos también vamos a poner sombras. Capa sombra máscara, y también la vamos a reducir al 30%. Porque obviamente, además, otra de las cosas que uno va aprendiendo después con el tiempo es que las sombras no son iguales, ni las luces tampoco, dependiendo de sobre qué superficie se reflejan. Entonces, claro, uno al principio hace todo de la misma manera, o sea, no la modifica mucho, porque asume que todo es lo mismo, pero no es lo mismo, porque las superficies reaccionan de forma distinta a la luz y a la sombra. Hay otro error que yo siempre cometía, porque era algo que me parecía casi como de perogrullo, así como lógico que tenía que ser así, y era el hecho de que yo sumaba las sombras. O sea, me refiero a que si tenía dos objetos puestos a la sombra y uno delante de otro, la sombra de los dos se sumaba, pero no es así. O sea, se suma cuando hay fuentes de luz distintas, pero cuando es una sola fuente de luz, la sombra es la misma. O sea, se complementa la misma sombra, no hay sombras más oscuras, porque la luz es la misma. Es una cosa que he tenido que tomar en cuenta, que a veces olvido al respecto. Capa sombra. Entonces, como le digo, no es importante si es fiel o no es fiel a la realidad de la fotografía, porque lo que queremos no es representar la realidad, como si queremos establecer la narrativa, la historia, que se vea interesante, que se vea atractiva. De hecho, aquí vamos a colocarle la sombra. Creo que está bastante bien. Ahora vamos a ponerle sombra. Después vamos a agregarle tal vez unas líneas al pelo, pero por ahora lo que vamos a hacer es agregarle sombras al cabello. Máscara, porque es como algo súper indicativo de esta imagen. Esta es la cara y el cabello. Máscara. Por ejemplo, aquí en la cara, una cosa que quiero hacer, que tengo que reducir el pincel, y es darle ahí su sombra a la nariz, que no la tiene en estricto rigor en la imagen original. Me parece interesante, y darle además como que el cabello tiene un cierto volumen ahí. Lo mismo en el cuello, en el neck. Es que nos quedó neck. Mira, esto me lo puse más claro, ahí sí. Con las sombras aprovechamos de crear volumen. Esa es la idea. Volumen. Entonces, caballito de bronce, nos estaría quedando tal vez usar algo más en los pies, pero de
carpeta línea, buscar lo que tenemos de los pies y dibujarle algo ahí, ¿ves? Y luego en el pelo, algo en el pelo. Here. Aquí, por ejemplo, no sé si usar eso, y también, de hecho no lo voy a poner en multiplicas. Vamos a agregarle otra capa que sea de luz, para luz fuerte, por ejemplo. A ver qué piensa. Vamos a sacar Sketch porque va a estar más limpia la imagen. Ya le vamos a agregar unas florecitas porque al parecer tiene como unas florecitas en su... No se nota mucho en la foto, pero le dan cierto grado de textura. Entonces aquí podemos hacer varias cosas. Tengo algunos pinceles que a veces ocupo que tienen formas y tendría que ver si es que hay alguna que me guste, aunque tendría que revisarlas todas. A ver, foliage. Como casi no las ocupo tanto, no me las he memorizado ni nada. Y tal vez... A ver, esta tendría que ser aquí. Voy a colocar una que fuera menos fuerte. No. Y, por ejemplo, esta es interesante. Claro, le da una... A ver. Ahí. También podríamos haberlo hecho a mano, pero... Ya, ahora... ¿Luces o no luces? Esa es siempre una de mis grandes dudas. Si ahí basta o además hay que agregarle algunas luces para que destaque. Lo que vamos a hacer es probar con la blusa, por ejemplo. El blazer. Este es... No sé cómo se dice manga en inglés. Vamos a poner manga, ¿no? Esta es la manga derecha. Right sleeve. Sleeve manga. Ahí está. Right sleeve. Y la otra sería left sleeve. Left sleeve. Y vamos a probar entonces con el blazer, debajo de la sombra, una capa de luz fuerte y algo que no tiene que ser necesariamente blanco. A mí me gusta usar la misma que uso para las sombras, pero con un tono más blanco. Y aquí la luz vendría de aquí, a ver, muy poco, de repente casi no se nota, pues luz fuerte. Y la cosa, como tiene luces reflejadas, o sea, la luz ella no está en un cuarto oscuro con una ampolleta apuntándola directamente, sino que hay esta luz atmosférica, que igual ese es un tema que tengo que estudiar y que tengo que aprender y a desarrollar mejor. Sobre todo a que no se vuelva saturado, que no se vea mal, digamos, porque normalmente a veces uno exagera con estas cosas o pierde naturalidad, se empieza a ver mal la imagen en realidad. Por ejemplo, en el cabello me gustaría que llevara arriba algo de luz fuerte. Pero el cabello, así como decíamos, como material no es reflectante.
mano, vamos a colocar algo. Left hand. Los pies también, miren. Los pies. Donde la luz está llegando de forma accidental. En la misma falda. La falda, no es más falda. Luego paso con mi música, que ya llevo 1 hora y 11 minutos en esto. Esto es lo que uno dice de repente, no, si dibujar es rápido, es fácil, es otro el tema. Y bueno, nos faltaría también un poquito de luz en el back. A ver, en la otra manga, left sleeve, right sleeve también. De repente en el neck, a ver. En el neck podríamos ponerle ahí un poco de luz. Ahí en la cara también, pues vamos a darle algo de un poquito en la cara. Y algo que me gusta hacer también aquí es agregarle un poco de rubor. Lo vamos a hacer con rojo. Y ya casi estamos. Hay un truquito, no sé, un truco, un efecto en realidad, más que un truco, que lo aprendí en un curso de doméstica, no me acuerdo en este momento de cuál, pero me gustaba porque lo he visto en varios cursos, hablan de trucos similares, que es lo siguiente: es tomar tu imagen, por ejemplo en este caso, vamos a agarrar todo esto, la duplicamos, luego combinamos las capas, ¿cierto? Esta que está acá arriba, esta capa, y lo que hacemos luego es ir a filtros, en pixelar, grabado, ¿no? Y luego cambiar el modo a superponer y bajarle a un, no sé, 10%, por ejemplo. Que lo que hace esto es que como que unifica un poco la imagen, o sea, le agrega un ruido encima que hace que la imagen se vea más unificada. Y ya con eso estamos listos para postearlo en las redes sociales. Voy a poner una primera publicación en la pestaña comunidad de mi canal, preguntando básicamente si esto es lo que les gustaría ver más seguido, que es mi proceso, simplemente mi proceso de cómo creo algunas imágenes, si es que les gusta. Así que lo vamos a dejar hasta aquí y veamos después qué dicen en los comentarios. Bye bye.